Continuamos en la UNED y estamos hablando sobre historia de las religiones y en concreto del cristianismo. Hablemos de la formación de la organización eclesiástica. Los primeros siglos del cristianismo abundan en luchas encarnizadas entre diferentes orientaciones ideológicas, reflejo de diversos intereses de clase. En el transcurso de esa lucha tuvo gradual desarrollo el proceso de organización de la Iglesia, organización que en grado considerable aseguró el éxito del cristianismo en su lucha con otras religiones. La organización de la Iglesia cristiana no se logró enseguida. En los primeros monumentos cristianos aparece apenas manifiesta. Se encuentran en ellos los apóstoles y los profetas, los predicadores y peregrinos. Se los ve aparecer por breve tiempo en distintas comunidades en las que se detienen solo por unos días. Y hasta principios del siglo II, las comunidades cristianas eran dirigidas por una capa que más tarde recibió el nombre de carismática, es decir, personas de quienes se suponía que gozaban de gracia especial del Espíritu Santo, el carisma. Esos hombres enseñaban, predicaban, visitaban las distintas comunidades, pero no ocupaban en ellas posición oficial. Monumentos posteriores reflejan la aparición en las comunidades de los primeros funcionarios permanentes, diáconos y obispos. Los diáconos, de verbo griego, a entender, servir, atendían las necesidades corrientes de la comunidad, mientras que los obispos, supervisor, tenía a su cargo la parte material, el dinero y la propiedad de las comunidades. Posteriormente aparecen los presbíteros, décanos, en el siglo III, los metropolitanos, jefes de las distintas iglesias, y en los siglos IV y V, los patriarcas, jefes de las asociaciones regionales eclesiásticas. Es en el desarrollo de la Iglesia cristiana cuando se desempeñó un papel preponderante la consolidación del episcopado. De todos los funcionarios enumerados, los obispos tenían mayores posibilidades de desempeñar un papel dominante, debido a que tenían en sus manos los medios pecuniarios. Desde el siglo II, los obispos comienzan a tener injerencia no solo en asuntos administrativos, sino también en problemas de orden ideológico. Actúan como los principales entendidos en cuestiones del dogma y del culto. Los obispos de las distintas comunidades se apoyaban mutuamente, factor importante en la consolidación de las comunidades cristianas en su lucha con otras religiones por la supremacía. Hablemos de sectas y herejías. Pero esa consolidación se lograba al precio de una encarnizada lucha interna. Esta, por lo general, adquiría la forma de disputas por los dogmas, pero tras esos dogmas estaban las distintas corrientes ideológicas a las que pertenecían los distintos grupos nacionales y de clase y que reflejaban sus intereses. Ya pues, en el siglo I existieron dentro de las comunidades cristianas corrientes que luchaban entre sí. En la revelación de Juan se mencionan los herejes llamados nicolaitas, de los cuales en realidad nada se sabe del preciso. En el siglo II se desarrolló en el cristianismo una lucha encarnizada entre las distintas sectas y corrientes. Es de sumo interés el movimiento de los gnósticos, entre ellos de los marcionistas y la corriente de los montanistas. El papel que ocupó el gnosticismo en el cristianismo primitivo no se trata del verdadero conocimiento basado en la existencia y experiencia del mundo real, sino del conocimiento místico de Dios. Los gnósticos eran filósofos místicos que afirmaban que el hombre puede conocer con la razón el secreto de la divinidad y la esencia del mundo. Es habitual que los historiadores del cristianismo consideren el gnosticismo como una ramificación lateral de esa religión, como una herejía, una creencia sectaria que pronto fue aplastada por los teólogos cristianos ortodoxos. Por el contrario, otros sabios, y en primer término, Dreusch, estiman que el gnosticismo no es producto del cristianismo, sino que obedece a un fenómeno inverso. El cristianismo surgió sobre la base del gnosticismo, es decir, que este último es más antiguo que aquel. Por lo visto, hay algo de verdad en uno y otro punto de vista. Las primeras doctrinas gnósticas, siglo I y II, ejercieron realmente influencia en el proceso de formación de la ideología cristiana. Filón de Alejandría, el padre del cristianismo, fue gnóstico. En cambio, las doctrinas posteriores comenzaron a considerarse como desviaciones del verdadero cristianismo.
La esencia de la doctrina de los gnósticos, que surgió sobre la base de la filosofía idealista helénica posterior, consistía en la doble contraposición del espíritu bueno y luminoso a la materia oscura y llena de sufrimientos. Dios, el espíritu, pléroma, plenitud, que es bueno y grande, no podía ser el creador de un mundo tan imperfecto. Este había sido creado por un Dios secundario, maligno, ilimitado. Algunos gnósticos lo identificaban con el hebreo Yahvé. Entre el Dios inaccesible y bueno y el mundo material y ruin no hay contacto directo. Pero hay entre ellos un mediador, el Logos divino, el Verbo, sentido y razón, que puede salvar a la humanidad sufriente y llevarla al reino del Dios Espíritu luminoso. Pero eso no está al alcance de todos los hombres, sino solamente de los elegidos, de los hombres de espíritu, los pneumáticos, del griego espíritu, respiración. La doctrina gnóstica acerca del Logos pasó al cristianismo fundiéndose con la imagen de Cristo Salvador, lo que aparece con claridad en el cuarto Evangelio de Juan, saturado de espíritu gnóstico. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Capítulo 1, versículo 1. A diferencia de los cristianos, judio-cristianos, la mayoría de los gnósticos rechazó decididamente la religión hebrea, considerando al Dios hebreo, Yahvé, como un ser malo, oponiendo a él su Dios grande y luminoso, su Logos salvador. Esta divergencia con el judaísmo aparece expresada con evidencia en la prédica de Marción, mediados del siglo II, quien lisa y llanamente rechaza todo el Antiguo Testamento. En su doctrina, lo mismo que en los otros gnósticos, culmina el espíritu antihebreo. Pero el cristianismo tomó por otro camino y por otro el contrario, trató de conciliar la religión hebrea con el culto del Salvador. Además, el gnosticismo no podía convertirse en la corriente dominante dentro del cristianismo por la sencilla razón de que era la concepción del mundo de los intelectuales refinados y filosóficamente instruidos, gente rica, cuya doctrina era inaccesible a las amplias masas del pueblo. Estas necesitaban la imagen viva del Salvador y no un logos abstractamente filosófico u otras especulaciones semejantes. No obstante, algo de la filosofía gnóstica penetró en la doctrina cristiana. Otra corriente herética, también surgida en el siglo II, intentó hacer renacer el espíritu guerrero del judeocristianismo del siglo I. Fue el movimiento de los montanistas, bien investigado por el historiador soviético Ranovich Montano, el fundador de la secta ex sacerdote de Cibeles en Frigia. En realidad es muy poco lo que se sabe de él. Se opuso con tenacidad a cualquier reglamentación de la vida eclesiástica y al creciente poder de los obispos. Era carismático y predicaba en nombre de Dios. Yo soy el Señor, Dios Todopoderoso, que vive en el hombre, decía. Practicó un ascetismo extremo y el celibato, cosa que también exigía de los demás, aunque sus sucesores no lo observaron, proclamando la segunda e inminente llegada de Jesucristo y el fin del mundo. Era un intento desesperado de detener el irreversible proceso de degeneración del primitivo cristianismo revolucionario y democrático en una religión pacífica y conveniente para los esclavistas. El montanismo se difundió principalmente en Frigia. También se aproximó a esta corriente el destacado apologista cristiano Tertuliano, si bien éste pesaba por lo alto la faz revolucionaria de dicha doctrina. Y hacia mediados del siglo II, la clase acomodada, los esclavistas y comerciantes, ya habían consolidado su poder en las comunidades cristianas, logrando aplastar esa corriente democrática fanática. Fue en la lucha contra el montanismo por la consolidación de la organización episcopal de la Iglesia que se creó la doctrina acerca de la sucesión apostólica del poder episcopal. Según ella, el propio Jesús había transmitido por intermedio de los apóstoles el poder a los obispos y les había dado poder para dirigir la Iglesia en los asuntos concernientes a la fe. Superadas las corrientes místicas y escatológicas del siglo II, en el siglo III vemos aparecer nuevas sectas. De ellas, una de las más características fue la de los maniqueos, que se había extendido en Oriente, Irán y países cercanos. Fue una asociación original del cristianismo con el zoroastrismo, una creencia ostensiblemente dualística. La denominación proviene del
semilegendario Manes, maniqueo, ejecutado en el año 276. Lo fundamental en la doctrina de los maniqueos es la idea de una diametral oposición entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. El mundo visible para nosotros, inclusive los hombres, son producto de la mezcla de partidas de luz con partículas de tinieblas. Jesús, que se había encarnado en un cuerpo milagroso, enseñaba a los hombres a separar la luz de las tinieblas, el bien del mal. Lo mismo enseñaba Manes. Los maniqueos rechazaban todo el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo. Sus comunidades se dividían en clases. La clase superior, la de los selectos, purísimos, participaba en todos los ritos religiosos. Los demás tomaban parte solo en algunos. Después que el cristianismo se transformó en religión estatal, la secta maniquea fue aplastada. Pero sus ideas reaparecieron más tarde en las sectas medievales de los paulucianos, los bogumillos y otros, los que adquirieron un evidente carácter de clase. Donde son más nítidas las raíces clasistas es en la herejía de los donatistas, por el nombre del obispo Donato, que se difundió principalmente en África del Norte en el siglo IV. Los donatistas se oponían a todo compromiso con el poder estatal, no reconocían a los obispos ni a los sacerdotes que se hubieran manchado en alguna forma, aunque fuera su vida personal. A medida que se agudizaba la crisis del Imperio Romano esclavista, el movimiento de los donatistas, a fines del siglo IV, cuando ya la Iglesia cristiana dominaba el imperio, tomó la forma de una sublevación abierta de los pobres contra los ricos. Es el conocido movimiento de los abonistas, combatientes de Cristo, o circunceliones, que saqueaban armados las propiedades de los ricos. Al gobierno le resultó difícil aplastar el movimiento. En algunas regiones de África del Norte se conservaron comunidades donatistas hasta la conquista musulmana en el siglo VIII. Pero si los donatistas agonistas casi no divergían en cuestiones dogmáticas con la creencia dominante y su movimiento no causó un cisma profundo en la Iglesia, muy distinto fue lo que ocurrió con la herejía de Arrio, el más importante de los movimientos de oposición a la Iglesia del siglo IV, ya después de que ésta había sido convertida en estatal. El centro principal de arrianismo fue Egipto, especialmente Alejandría, donde estaban muy arraigadas las tradiciones helénicas. Arrio ejercía el sacerdocio en esta última ciudad. Trataba de suavizar el absurdo dogma de la doctrina eclesiástica acerca del Dios hombre, de hacerlo más aceptable para las personas acostumbradas a razonar. Afirmaba que Jesús no nació Dios, sino que fue creado por éste. Por consiguiente, que no está consustanciado con el Dios Padre, sino que es semejante a él. En idioma griego, la diferencia entre estas dos palabras se expresa solamente con la letra U. Pero esa diferencia parecía entonces sumamente importante, pues hablaba de la naturaleza de Jesucristo, el Salvador, base fundamental de la doctrina cristiana. La prédica del sacerdote despertó vehementemente disputas. Arrio era apoyado por las amplias masas de la población de Egipto, sobre todo Alejandría. Llegaron a producirse choques callejeros. Detrás de ello, como es natural, se ocultaban razones políticas, la resistencia de los habitantes de Egipto a soportar la política centralizadora del imperio. Para el emperador, lo más importante entonces era conservar la unidad del Estado. El emperador Constantino, aunque en aquel tiempo todavía no era cristiano, adoptó enérgicas medidas para terminar con el cisma. Convocó, con ese motivo, un concilio ecuménico del clero, primer concilio ecuménico, del año 325 en Nicea. La herejía fue condenada y Arrio es, desde esa época, para la Iglesia ortodoxa, el heresiarca y pecador más horrendo. Sin embargo, el arrianismo subsistió largo tiempo. Se difundió también más allá de las fronteras del imperio, lo adoptaron los godos, los vándalos y los longobardos, los que, si bien es verdad, más tarde abrazaron el catolicismo. El arrianismo fue aplastado.
Pero poco tiempo después apareció una doctrina muy similar, la de Nestorio, obispo de Constantinopla. Nestorio enseñaba que Jesucristo había sido un hombre y que sólo exteriormente se había unido con la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo, y que por eso la Virgen María no debe ser llamada la Madre de Dios, sino la del hombre o la de Cristo. La herejía de Nestorio fue juzgada en el Tercer Concilio Ecuménico de Éfeso, año 431. El nestorianismo fue condenado. No obstante, tuvo una influencia muy fuerte en Oriente, donde desde hace mucho tiempo dominaban religiones dualistas, y allí se conservó largo tiempo como religión independiente, desempeñando un papel importante en el Asia Central de la Edad Media, donde se conserva hasta nuestros días en distintos pueblos poco numerosos: los aisores, los maronitas del Líbano, los cristianos sirios en la India del Sur. En la lucha contra el arrianismo y el nestorianismo en los siglos IV y V apareció una corriente contraria respecto del mismo problema de la naturaleza de Jesucristo. Sus representantes veían en Jesucristo no a un hombre. Señalaban que su naturaleza divina había sobrepasado en tal grado a la humana que Jesucristo era Dios, en el sentido más completo. No había en él dos naturalezas, sino una, la divina. Esta doctrina sobre la naturaleza única de Jesucristo dio principio a la secta monofista, del griego uno, naturaleza, fundada por el obispo Eutiques. Adquirió amplia influencia en el Imperio Romano de Oriente en el siglo V. Y a pesar de haber sido condenada por el Concilio Ecuménico de Calcedonia en el año 451, se consolidó en una serie de países. Ello fue una manifestación de la lucha que sostuvieron esos países por su independencia eclesiástica y política de Bizancio. La Iglesia armenia, como también los coptos y los abisinios, etíopes, son hoy todavía monofisistas.